Samuelito se puso a llorar. ¡Ah! Se puso a llorar Samuelito. Dijo que por qué me había cortado el pelo, que él quería que fuera como su papi antiguo. Sí. Lo desconoció. ¿Qué va a decir la gente? Me dijo. ¿Qué va a decir la gente cuando te vea? Así me dijo. ¡Oh! Pues. Samuelito, ¿qué va a decir la gente cuando te vea? Me dijo. Guau. Samuelito. Sí. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por poder estar juntos un día más, de poder compartir un estudio más y poder reunirnos, que siempre es una bendición poder reunirnos. Pues el hecho de estar juntos, ya sea a través de una pantalla, un teléfono, de lo que sea, siempre ya es un motivo de alegría, un motivo de bendición. Y el vernos también es motivo de eso, de agradecer de que Dios nos da la oportunidad aún de tener vida, de poder respirar, de poder no sé, cosas tan básicas que a veces vemos como habituales y no agradecemos, pero en verdad son importantes. El poder abrir nuestro ojo, el poder ver a nuestra familia con bien, es una bendición. Hay una oración que hacen los judíos, la primera oración de la mañana, y cuando ellos despiertan, lo primero que dicen es gracias, gracias Señor por todo te doy gracias, por el respirar, por la vida, por el agua, por mi familia, por todo te doy gracias. Y terminan la oración diciéndole, y gracias porque tú tienes fe en mí, de que me hiciste volver a mi alma porque tú sigues confiando y creyendo en mí. Dios también tiene fe en nosotros, por eso nos da una oportunidad de enfrentar día a día un día nuevo, porque hay un propósito para nosotros. Si Él tiene un propósito para nosotros es porque Él también cree en nosotros. Así que vamos a darle gracias al Señor por poder estar juntos y vamos a seguir compartiendo el estudio del libro de Juan. Vamos a orar y vamos a presentar todo lo que compartamos, todo lo que hagamos a los pies del Señor y que podamos tener un tiempo de bendición, un tiempo de victoria. Así que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar juntos, gracias por poder ver a mis hermanos, Señor, a los pastores, gracias por poder estar juntos también, Señor, un día más y poder ver tu mano, Señor, que ha sido bueno para con nosotros, Señor, gracias porque tú nos permites enfrentar día a día, Señor, y recibir día a día de tu misericordia. Como decía el libro de Lamentaciones, que grandes son tus misericordias. Señor, son nuevas cada mañana, que grande es tu fidelidad. Y vemos tu fidelidad, Señor, de día y tu fidelidad de noche. Tú eres grande, Señor, y por eso te damos gracias. Queremos acercarnos en este tiempo que siempre nos reunimos, Señor, a tu palabra. Queremos, Señor, compartir y continuar, Dios mío, estudiando, Señor, este libro que nos ha enriquecido tanto, Señor, y que a través del estudio de tu palabra, Señor, somos tan bendecidos, somos tan animados, recibimos fuerza, recibimos fe, recibimos ánimo, ánimo que viene del cielo. Dios mío, bendice cada hogar representado, la casa pastoral, el hermano Hernán, mi hermana Edith, Señor, mi hermana Vero, la familia que está aquí también y los hermanos que quizás van a ver este video también puedan ser bendecidos por ti. Que tu Espíritu Santo pueda, Dios mío, despertar en nosotros el espíritu de tu palabra, Señor, y podamos animarnos y continuar creyendo que tú estás con nosotros y tú confías en nosotros. Gracias por la fe que tú has depositado en nosotros y porque esta fe nos lleva a vivir una vida, Señor, sobrenatural en ti. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar, ¿cierto? El libro de Juan. Hemos estado ya harto rato y vamos como en la mitad recién del libro de Juan. Bueno, ya estamos como en la recta final, pero, pero a mí en lo personal me ha sido de mucha bendición el poder estudiar y profundizar en cada uno de los temas que hemos podido compartir, que hemos podido ver. Dios te bendiga, Felipe, Dios bendiga a la hermana Lisette. En lo personal ha sido de mucha bendición el hecho de poder estudiar, ¿cierto?, este libro y sabiendo que tiene una profundidad y una visión diferente. El libro de Juan es diferente a todos los otros, a los tres evangelios sinópticos que se le llama, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Tiene una visión similar cada uno de lo que fue el ministerio de Jesús desde su nacimiento y todo lo que fue su obra, su muerte, sus milagros. Pero Juan tiene una visión diferente, una visión particular. ¿Y por qué tiene una visión Juan particular? Porque Juan fue uno de los discípulos más cercanos, ¿cierto? Más cercanos a Jesús.
le llamaban el amado, ¿cierto? Y como él tenía esa cercanía con Jesús, también pudo adquirir una profundidad diferente, ver una visión, tener una visión diferente acerca de quién fue el Mesías. Él vio toda la obra, pero también pudo tener una revelación mayor, le llamaban el teólogo, ¿cierto? Porque hablaba cosas muy profundas. Me sorprende el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, en unos comentarios que yo leo, son como 20 páginas dedicadas a ese solo versículo. Entonces, tiene una visión súper amplia y hemos alcanzado y hemos podido estudiar, ¿cierto? Y avanzar harto en todo lo que compartió, todo lo que habla, ¿cierto? Este evangelio. Vamos a recordar un poco la semana pasada que estudiamos desde el 38 hasta el 44. Hablamos acerca de la resurrección en sí de Lázaro, de cómo Jesús les pide que remuevan la piedra, cómo él sale del sepulcro, ¿cierto? Manda a desatarle. Y muchos de los que estaban ahí habían, ¿cierto?, creído, muchos de los judíos que habían ido a acompañar a la familia, pudieron ver, ¿cierto?, el milagro. Por ahí alguien dice el portentoso milagro que Jesús hizo en Lázaro, porque fue algo tremendo y la fama de Jesús se difundió por toda la región. Así que hoy día vamos a retomar Juan capítulo 11, vamos a avanzar desde el versículo 45. Vamos a ver si llegamos hasta donde más podamos avanzar. Vamos a ir leyendo de dos en dos. Primero vamos a leer hasta el 53. Y ahí vamos a ver estos versículos no tienen tanto, y como para no redundar tanto, igual vamos a ir más que todo leyéndonos y tocando ciertas cosas, pero no nos vamos a detener tanto porque ya llevamos muchos estudios, ¿cierto?, compartiendo de esto mismo, así que vamos a tratar de avanzar un poquito. Así que vamos a leer del 45 al 53, y si después podemos avanzar otro poquito más, seguimos avanzando. Así que vamos leyendo de dos en dos. No sé quién puede partir. Yo paro. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. 51, Lisa. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. 53 dice así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces, redundando en todo el tema, ¿cierto?, de la muerte de Lázaro, ¿cierto?, y la resurrección, este milagro fue tan grande, ¿cierto?, de que la fama de Jesús se difundió. Muchos de los judíos que habían acompañado a Marta y María, ¿cierto?, al sepulcro, habían acompañado en su dolor, fueron testigos de cómo Jesús había levantado a Lázaro. Y muchos creyeron, pero el versículo 46 dice, el 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, ¿cierto? Muchos creyeron en él, no de la forma quizás como los discípulos, pero sí creyeron de que él era el Mesías, sí creyeron de que su ministerio era un ministerio poderoso, sí creyeron a sus señales, sí creyeron que efectivamente provenía de Dios. No necesariamente todos se hicieron sus discípulos, ni todos sus servidores, pero sí creyeron en él. El versículo 46 dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es decir, que también ahí había judíos que al ver el tremendo milagro
quizás fueron como informantes a los religiosos de la época y le dijeron, les comentaron, ¿cierto?, lo que había sucedido, cómo Jesús había levantado a este hombre que había estado muerto, ¿cierto?, 4 días, y cómo Jesús seguía haciendo cosas sobrenaturales, cómo seguía haciendo milagros tremendos, cómo seguía difundiéndose la fama de él por toda la región. Dice el versículo 47, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué es lo que empezaron a hacer ellos? Se reunieron, de hecho se juntan todos los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, hacen un concilio y los saduceos empiezan a reunirse, todos los religiosos, ¿cierto?, más extremos, y empiezan a preguntarse qué harán, ¿cierto?, porque esto ya se le había escapado de las manos. ¿Cierto? Este hombre hace muchas señales, dicen, o sea, lo que estaban reconociendo era que Jesús estaba haciendo cosas tremendas y no iban a poder parar la fama de Jesús. Lo que ellos pensaban era que si Jesús seguía haciendo las obras que estaba haciendo y seguía haciendo milagros y mucha gente siguiéndolo, ellos pensaban de que los judíos o el pueblo de Israel, como podríamos decir, iban a levantar a Jesús como su rey. Ese era su temor. Que Jesús, ¿cierto?, como ya había pasado, ¿cierto?, en milagros anteriores, y ellos querían tomarlo cuando multiplicó los panes, cuando hizo otras señales, cuando sanó, ¿cierto?, al ciego de nacimiento, ellos querían ungirlo como rey. Jesús se aparta y está solo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que dice? Ellos temían eso, de que el pueblo lo tomara al ver tantas señales, tantos milagros y tanto poder que se estaba manifestando en él, que toda la gente quisiera levantarlo como rey. Eso iba a crear un conflicto político, porque si los judíos levantaban un rey, y Roma, ¿cierto?, que tenía a su emperador y que estaba sobre el gobierno judío, veían que ellos levantaban un rey, ellos temían que se provocara una guerra y que los romanos vinieran y combatieran a todos los judíos, ¿cierto? Y combatieran sobre ellos para no permitir que alguien se levantara como un rey, porque era un pueblo que estaba subyugado por el gobierno romano. Entonces, pensando esto, los religiosos, pensando esto, empiezan a pensar qué podemos hacer para detener a este hombre, porque en verdad está haciendo muchos milagros, está haciendo muchas señales. ¿Qué podemos hacer para que este no siga teniendo tantos seguidores? ¿Qué podemos hacer para detener el ministerio de este hombre? Y dice que el versículo 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La visión de los judíos en cierta forma era un poco profética, porque lo que estaban diciendo era que si los romanos veían que se levantaba, como decíamos, un Mesías, un rey, un líder poderoso en medio de Israel, lo más probable es que ellos iban a venir y iban a subyugar la nación. Lo más probable es que vinieran y destruyeran el templo. Y vemos que eso, cuando Jesús es ascendido y pasaron los años, en el año 70 después de Cristo, esto ocurrió. Se levantó Nerón, ¿cierto? Destruyó el templo, destruyó la ciudad y culparon a los judíos y culparon a los cristianos y empezó una tremenda persecución. Entonces, en cierta forma, lo que ellos creían o lo que ellos estaban hablando se cumplió años más tarde, pero es que ellos estaban buscando alguna forma de detener el crecimiento de los seguidores de Jesús. Versículo 49 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Cuando habla de que Caifás era sumo sacerdote aquel año, quizás podría dar la interpretación de que los sumos sacerdotes eran promovidos anualmente, pero no habla de eso. Lo que está diciendo es que en el año que ocurrieron estos acontecimientos, Caifás era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un cargo de por vida. No era algo que se levantara uno, se escogiera otro de manera así como el presidente o como de manera aleatoria. El cargo tenía un cargo de por vida. Por lo tanto, si Caifás era sumo sacerdote, lo iba a hacer durante mucho tiempo. Pero aquí Juan lo pone como un dato extra, ¿cierto? Y Caifás era, ¿cierto?, sumo sacerdote de aquel año.
les dijo, vosotros no sabéis nada. Eso es lo que les dijo a los judíos, ¿cierto? Mientras ellos hablaban esto. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera ni pensáis, le dice, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él empieza a ahondar en esto, del peligro que corrían si Jesús era levantado como rey, como Mesías, y vinieran los romanos a hacer guerra contra ellos. Él está diciendo, es mejor que muera un hombre antes que muera toda la nación, antes que muera todo el pueblo. Empieza en cierta forma a confabular la muerte de Jesús, empieza a preparar a todo este concilio y empieza a acordar con ellos que era mejor que muriera uno, ¿cierto? Antes que murieran todos y que el templo fuera destruido. Estaba hablando y en cierta forma, aquí mismo lo vamos a leer más adelante, estaba profetizando de lo que había de venir. Dice el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. El sumo sacerdote era el cargo más alto, ¿cierto?, en lo espiritual en Israel, ¿cierto? El más alto cargo que había era el sumo sacerdote. En hebreo era el Cohen Gadol, se llamaba, el gran sacerdote, Cohen Gadol, ¿cierto? Este era el sumo sacerdote. Pero pasa que en la época de Jesús, el sacerdocio estaba estaba corrompido. El sacerdocio había sido manipulado. Antes que Caifás fuera sumo sacerdote, se había levantado Anás y Caifás era yerno de Anás, entonces había como un tema de compadrastro, como un arreglo ahí, porque en sí el sacerdocio se había corrompido, pero en la nación de Israel el sumo sacerdote era la autoridad máxima, como lo fue en su tiempo Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, ¿cierto?, en esta nación, y como decimos, el sumo sacerdote era un cargo muy importante, era el único que tenía acceso al lugar santísimo. Una vez al año, en la fiesta de Yom Kippur, en el día de la expiación, el sumo sacerdote se preparaba durante todo el año para entrar en el lugar santísimo y expiar los pecados de todo el pueblo. Entonces el sumo sacerdote era un cargo alto, pero como decimos, en este tiempo el sacerdocio y todo lo que era el liderazgo religioso se había corrompido, habían entrado tras la liturgia, habían ido tras el poder, quizás de cosas que quizás no tenían tanta importancia y habían olvidado el buscar a Dios con un corazón sincero. De hecho, había llegado a tal punto esto de que no reconocieron al mismo Mesías. ¿Y qué es lo que ellos temían también? Temían de que si Jesús era levantado como rey y él rechazaba su sacerdocio, rechazaba su liderazgo, rechazaba a los fariseos, rechazaba su doctrina, en cierta forma, ellos iban a perder su posición religiosa, su posición económica, su posición política. Ellos también temían a eso y por eso estaban en cierta forma planificando la muerte de Jesús, planificando la muerte del Mesías. Versículo 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y el versículo 52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces él, sin conocer, Caifás estaba profetizando de que Jesús iba a morir en lugar de la nación, pero no solo iba a morir por la nación de Israel, sino que iba a morir por todos aquellos que quizá volvieran su corazón a Dios. Iba en cierta forma a poder entregar, ¿cierto?, su vida en sacrificio para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, sino que tuviera acceso a la salvación, a la vida nueva. Mire, vamos a buscar algunos versículos que hablan acerca de eso. Juan capítulo 1, versículo 29. Ese no lo vamos a buscar porque es muy conocido. Busquemos Isaías 53:5. Pero Juan 1:29 dice, Juan Bautista cuando lo ve dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Hablando de que el Mesías o Jesucristo, el ungido, el Cristo, ¿cierto?, iba a morir en lugar de todos, como un cordero, ¿cierto? Iba a morir, entregar su vida para expiar el pecado de toda la humanidad, no solo del pueblo de Israel.
53, versículo 5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, tremendo, ¿cierto? Ahí el cántico del siervo sufriente, Isaías 53, ¿cierto? Donde habla y detalla, ¿cierto?, los sufrimientos del Mesías, pero dice que Él fue herido por nuestra culpa, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. En cierta forma habla lo mismo que Caifás carnalmente estaba hablando. Jesús tomó nuestro lugar, y tomó nuestro lugar ¿para qué? Para restaurarnos, para sanarnos, para darnos, para cargar el castigo de nuestra paz, para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos tener vida nueva. En cierta forma, Él tomó nuestro lugar, ¿cierto? Él nos fue un sustituto para nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Habla que esta sustitución expresa el amor eterno de Dios hacia los pecadores. De Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces hablamos de que Caifás aquí está diciendo, es mejor que muera uno a que muera toda la nación, pero ignorando él de que Jesús, cierto, iba a ocupar nuestro lugar, y no solo el lugar de la nación de Israel, no iba a morir solamente para librar de la muerte a la nación de Israel, sino que iba a tomar el lugar de todos nosotros, primeramente del pueblo de Israel y también de todos nosotros los gentiles que creamos en él. Como decía Isaías, ¿cierto? Por sus llagas fuimos curados, tomó nuestro lugar. Aquí también en 2 de Timoteo 1:9 dice que él nos llamó y nos llamó con un llamamiento santo. ¿Qué es lo que habla la palabra santidad? Nosotros siempre compartimos esto y lo sabemos. Pero cuando Él habla de que Él nos llamó con un llamamiento santo, la palabra santo habla de apartar, de separar, de consagrar. Fuimos llamados para eso, ¿cierto? Fuimos consagrados, apartados de una vida de tiniebla a una vida de luz. Dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y no conforme a nuestras obras. Quiere decir que no nos llamó por ser justos, no nos llamó por ser perfectos, no nos llamó por ser mejores, no nos llamó por ser más capaces ni porque éramos los más lindos, sino que nos llamó por misericordia, nos llamó por su gracia, nos miró nuestra bajeza. Es tremendo, pero cuando los judíos actualmente se refieren a un gentil, usted sabe cómo es la palabra gentil, nosotros la tratamos, hablamos de eso. Para ellos nosotros somos gentiles. Pero los judíos hablan de gentil como dicen, la palabra es goyim y quiere decir impuro. Eso, ellos así nos miran a nosotros. O ellos así miran a los que no son judíos. Los miran como gente impura, como este es un impuro. Ellos se consideran a sí mismos como gente santa, sabiendo que el Señor no nos llamó por ser santos, sino que no nos llamó conforme a nuestras obras, y ellos por eso aún siguen con sus ojos velados porque no recibieron al Mesías, sino que nos llamó según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, desde la eternidad. Si bien aquí Caifás empieza a decir, y quizás le cayó, como diríamos nosotros, el tejazo carnalmente de que Jesús tenía que morir en su lugar para que los romanos no vinieran, los mataran a ellos, en realidad no era que él quisiera matarle, era que Dios ya había dispuesto desde antes de la eternidad el sacrificio de su Hijo como de un cordero sin mancha para redimir no solo a la nación de Israel, sino redimir la humanidad, redimir completamente a su pueblo, a hacer de ambos pueblos uno solo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios 15, 3. Y también busque Primera de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21, perdón. Primera de Corintios 15, 3 y Segunda de Corintios 5, 21. Primera de Corintios 15, 3. Sí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿Cómo dice el versículo siguiente, pastora? y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces habla de que conforme a la Escritura, Él, ¿cierto?, murió por nuestros pecados. Él murió por redimirnos, a los que estábamos separados, ¿cierto? A los que estábamos realmente apartados porque éramos impuros, porque éramos un pueblo que quizás no tenía gracia, no tenía salvación, porque éramos un pueblo que no conocía a Dios. A través del sacrificio del Mesías Él nos hizo acepto, y esto estaba profetizado. ¿Se acuerdan ahí en el libro de Oseas cuando habla y le llama y le da una palabra y dice, yo haré pueblo? Le dice que vaya y rescata. Es tremendo la vida de Oseas, porque dice que la orden de Dios es que vaya y se case con una prostituta. Y dice que vaya y la compre, ¿cierto? Y dice que después la prostituta va y se aparta nuevamente de él, lo deja. Y dice que Dios le habla nuevamente y le dice que vaya y que la redima, que la compre nuevamente. Y dice que él le dio tres hijos, ¿cierto? 3 hijos, y cada uno de los hijos tenía un nombre específico. Creo que uno se llamaba Loamí, ¿cierto? Mira, busquemos esa palabra. Está en el libro de Oseas. Capítulo 1. Dice, versículo 2, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Parece que Jezreel, no recuerdo tanto, creo que significa... Espérenme. Dios siembra significa Jezreel, ¿cierto? Y versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama. Loruama significa no compadecida, Loruama. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinete. Ahí igual está hablando proféticamente acerca de Israel, que se extraviarán las 12 tribus. Dios hará volver a la tribu de Judá, como hemos compartido, ¿cierto? De que solamente hoy día está establecido el reino de Judá. ¿Cierto? Loruama, no compadecida. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Si se congregarán en la iglesia del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces aquí el juicio de Dios para Israel por causa de su pecado es primero, ¿cierto? Que no tendrá más compasión de ellos, ¿cierto? Que en el valle de Jezreel, ¿cierto? Que era el valle, como decíamos, de la siembra, y también se le llama el valle de la turbación por ahí, ¿cierto? Yo cambiaré el valle de Jezreel en
en puerta de esperanza, y otra profecía que habla. Pero lo importante y lo que quería compartir es que le dice, el tercer hijo se llama lo a mí, no es mi pueblo, no pueblo. ¿Qué es lo que le dice? Que ellos ya no serán su pueblo. Y dice que él levantará un nuevo pueblo, dice, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Vosotros no sois pueblo mío, a donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, hablando acerca de la salvación para los gentiles, ¿cierto? Para nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, por su sangre y por su sacrificio nos hizo pueblo aceptado. Desde el principio estaba alcanzada la salvación, no solamente para la nación de Israel, sino para todo aquel que recibe al Mesías. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Cómo dice Sarai? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿cierto? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, para que fuésemos justificados a través de su sacrificio. Al que no conoció pecado. Y si Jesús hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado si es que él hubiera pecado? No hubiera podido redimir a la humanidad, porque aunque hubiera muerto, ¿cierto? En lugar de todo, no hubiera podido, ¿cierto? Morir por otro. ¿Cierto? Si Jesús hubiera pecado, al morir hubiera tenido que morir por sus propios pecados, no hubiera podido redimir a la humanidad completa. Por eso él no cometió pecado, porque como no cometió pecado, pudo ponerse en el lugar de aquellos que quizás sí pecaron y pudo tomar su lugar. Si Jesús hubiera pecado, hay muchos que dicen eso, que Jesús pecó, que Jesús fue un hijo natural, que Jesús no era Dios y tantas doctrinas que se levantan. Pero si Jesús no hubiera sido Dios y si no hubiera sido un hombre sin pecado, no hubiera podido cargar el pecado de todos, ¿cierto? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue nuestro sustituto. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén, ¿cierto? ¿Qué es lo que habla? Decía la ley que aquel que era colgado en un madero era maldito, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo podemos hablar de que la ley, en cierta forma, la Torá, podía ser maldición a alguien? Si quizás nosotros siempre hablamos de que la palabra es bendición. Pero la ley, al no cumplirla, al yo, ¿cierto? Al tener yo la ley o que me entreguen la ley, en cierta forma, y al yo no poder guardar la ley, sino que violarla, ¿cierto? Sino que infringir la ley, no poder cumplir la ley, eso al final para mí termina siendo en una condenación y no en una bendición. Por lo tanto, el pueblo de Israel, por más que ellos se jacten de tener la ley, nadie es salvo por guardar la ley. Nadie alcanza la salvación por cumplir la ley, por cumplir los mandamientos. Por lo tanto, la ley sin el Mesías termina siendo una ley condenatoria, una ley que maldice al hombre porque lo hace conocedor del pecado. Pero a través del Mesías, ¿cierto? Él viene y nos redime de la culpa o del castigo de la ley. Porque ¿qué es lo que dice la ley? El alma que pecare, de seguro morirá. Eso dice la ley, que el que peca, el alma que peca, esta tiene que morir. Y entonces la ley no termina siendo no una bendición para mí, sino un castigo, una maldición. Pero al que no cometió pecado, ¿cierto? Como se hizo pecado por nosotros, Él toma nuestro lugar y nos libra de la maldición de la ley y Él toma en cierta forma su maldición haciéndose maldito por nosotros, pero nos redime del castigo de la ley al cumplirla y a través de su sacrificio nos da un regalo eterno que es la salvación
por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, dice el apóstol, pues es don de Dios. Nadie puede ser salvo por la ley. Nadie puede decir yo cumplo todos los mandamientos. ¿Se acuerdan cuando viene el joven y le dice qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice cumple los mandamientos. Y él dice lo he guardado desde pequeño. Y él le dice honra a tu padre, ama, ¿cómo le dice? Dice que tiene que amar a Dios y a sus padres, honrarlo. Y él dice, no, si todo esto lo he guardado. Pero Jesús viene y conoce su corazón y dice, vende todo lo que tiene y dale la mitad a los pobres. ¿Y qué es lo que dice? Que el joven se fue entristecido, ¿cierto? Fue entristecido. Entonces, habla de que nadie puede ser justificado por guardar la ley. Nadie es justificado por sus obras, por guardar los mandamientos. Los judíos, por más que ellos tengan una religión, una tradición o tantas cosas que quizás ellos quieren practicar, eso no le hace salvo en realidad. Lo único que puede salvar al hombre es el recibir al Mesías, aquel que no conoció pecado y por nosotros se hizo pecado para hacernos justicia de Dios a través de su sacrificio. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldito, aún siendo un hombre justo, aún no cometiendo pecado, aún siendo colgado de un madero, para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos ser justificados y pudiéramos ser libertados del poder de la maldición, ¿cierto? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Jesús. ¿Cuánto? Primera de Pedro 2, 24. No tengo. ¿Cómo dice? ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecadores, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Es como lo que habla Isaías, ¿cierto? Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Por eso cuando Jesús está ahí, llega un momento donde clama y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Él experimentó esa separación, aunque fue por un breve momento, él experimentó la separación de Dios en él, del Padre en él. ¿Cuándo experimentó esa separación? Cuando el pecado de la humanidad estaba sobre él. El Padre, como estaba cargando el pecado en él, no podía habitar en él y siente en cierta forma, esa soledad, ¿cierto? Y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Al cargar el pecado, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia, o sea, seamos justificados. ¿A través de qué? Por cuya herida fuiste nosotros sanados. Fuisteis sanados a través de su herida, de su sacrificio, de su sangre. Fuimos justificados. Por eso Él viene, ¿cierto?, al más vil pecador. Por eso Él viene aún a lo despreciado. Él viene aún a lo que quizás no era estimado. Lo vemos eso también ahí en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8, versículo 18, 18, versículo 13. Vemos que a través del sacrificio del Mesías, Él viene a salvar el pecado del hombre. Pero ahí vemos también que no hace acepción de personas, no solamente a los israelitas, no solamente al pueblo judío, no solamente a los justos, no solamente a los religiosos, aún a los pecadores, a los que estaban perdidos en sus pecados. Jesús no hace diferencia. Como dice Lucas 18, 13. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños. No, ¿Perdón? 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el 14. Os digo que este descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Disculpe, ¿puede leer también el 12? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Era un fariseo o qué es lo que era el que dice que el que estaba diciendo? Eh, El 11, ¿cómo dice? el fariseo. Era fariseo, ¿cierto? Era fariseo. ¿Qué es lo que decía el fariseo? Doy mis diezmos, doy mi ofrenda, guardo la Torá, guardo los mandamientos. Él se estaba a sí mismo justificando, ¿cierto? O jactando de su justicia. Y sin embargo, el publicano, ¿quién era el publicano? Uno que traicionaba a su raza, uno que trabajaba para Roma, uno que cobraba impuestos, uno que tenía fama de ladrón. En la época de Jesús, ¿cierto? Un publicano era una de las personas más despreciables para los judíos. ¿Y qué es lo que dice? Que el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que está clamando. ¿Qué es lo que dice? Jesús viene y dice, os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Habla de la humildad del corazón, ya habla de que Jesús al entregar su vida, ¿cierto? Y al redimirnos no hace acepción de personas, no es que seamos justos, no es que seamos mejores. Él vino al pecador, Él vino al que estaba cautivo. Por eso los fariseos decían, este es bebedor y comilón, se junta con prostitutas y con ladrones. Y Él decía esto, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos en eso la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia de Jesús, que a través de su sacrificio pudo alcanzar, ¿cierto?, a los que en otro tiempo no éramos pueblo. Y no solo eso, sino que alcanzar a los más pecadores, ¿cierto? Como diría el apóstol Pablo, de los cuales yo soy primero, ¿cierto? Él vino a salvar a los pecadores.